Bienvenidos a este breve recorrido por los grandes hitos de la historia de la pedagogía en Occidente. La historia de la pedagogía empieza por el pensamiento educativo en la antigua Grecia, la cual absorbió mucho de la civilización egipcia, fenicia, persa, babilónica, entre otros. En Esparta, el ciudadano espartano era soldado antes que ciudadano. Esta es la tarea más importante del Estado. Se privilegiaba la educación física y el adiestramiento militar. Ocupaba un lugar secundario la cultura literaria. La educación moral se centraba en el reconocimiento de la comunidad y el respeto por las leyes patrias, por los magistrados y por los ancianos. En Atenas, la educación físico-deportiva estaba reservada a los nobles. En principio acudían a las clases de gimnasia en la palestra privada del pedotriba o instructor. Más adelante todas las clases sociales frecuentarían los gimnasios públicos. Se difunde la educación musical impartida por el citarista. En efecto, gimnasia y música constituyen la educación tradicional de su ciudad. En Atenas se cultivó el ideal del ciudadano soldado. La preparación militar aparece como obligatoria tardíamente. Junto al pedotriba y al citarista apareció pronto el gramático que enseñaba a leer y escribir, y quizás también a hacer cuentas, también llamado didascalo, es decir, maestro. Los pedagogos son simples esclavos que acompañan a los muchachos a la palestra o didascalia, a la enseñanza colectiva y vigilaban su comportamiento. La educación profesional se impartía mediante el aprendizaje de taller, pero gozaba de escasa consideración. El valor se le daba al tiempo para cultivarse desinteresadamente, en griego escolé, de donde se deriva la palabra escuela, orientado hacia la política. En las colonias griegas se dio el desarrollo en el campo de la poesía como en los aspectos científicos y filosóficos de la cultura griega, geometría, aritmética, medicina, geografía, historia y aquella indagación más general sobre la realidad en conjunto que más tarde se denominaría filosofía. En Mileto se empezó a investigar la posible sustancia fundamental y primigenia de la realidad. Se destacan Tales, Anaximandro, Anaxímenes, entre otros. Contra esta tendencia reacciona Heráclito de Efeso, para quien solo hay un conocimiento, conocer la mente que todo lo gobierna penetrando en todo. Para los pitagóricos la purificación se consigue a través del culto del saber. Para ello los números son raíz y esencia de toda la realidad. Los atomistas llegarán a negar lo cualitativo, interpretando las cualidades sensibles como un modo subjetivo que tenemos de percibir una realidad que en sí es puramente cuantitativa. Los sofistas contribuyeron al desarrollo de la educación griega. Además, el aprendizaje de la oratoria es el más importante factor para el florecimiento de la sofística. Además, la sed de una cultura multiforme y brillante que tenían sobre todo los jóvenes de las capas sociales más ricas. El interés predominante es el hombre en la sociedad y sus problemas. A los sofistas se remonta la introducción del currículum educativo de las disciplinas, que más adelante se denominarán precisamente las 7 artes liberales, divididas en el trivio, gramática, dialéctica y retórica, y el cuadrivio, aritmética, geométrica, astronomía y música. Sus cursos se impartían a base de conferencias y debates sobre temas fijos o improvisados, y en ocasiones de lecturas y comentarios de textos poéticos. A ello se debe también la ampliación del concepto griego de paideia, que de simple educación de los niños llegaba a significar cultura en general, puesto que la educación del hombre continúa en tanto haya interés y deseo de aprender y de perfeccionarse, es decir, sin límites de tiempo. Sócrates defendió los derechos de la libre conciencia individual, que considera con seriedad sus deberes morales y políticos. Para Sócrates, la virtud se puede suscitar en el ánimo de los seres humanos mediante una oportuna acción educativa. Esta acción educativa se articula esencialmente en dos momentos, el de la ironía y el de la mayéutica. Platón se contó entre los discípulos de Sócrates. La filosofía se le presentó como la única senda posible del hombre y la comunidad hacia la justicia. La exigencia educativa fue desde un principio el verdadero motor de la especulación platónica. Las ideas son el verdadero objeto de la ciencia y garantizan la posibilidad de una comunicación, de un acuerdo universal entre los hombres. Insiste en la necesidad de no dedicarse al estudio, sino en una devoción espontánea y un interés vivo. Aristóteles se formó bajo la influencia de la enseñanza y la personalidad platónicas. Considera como función esencial del Estado la educación de los ciudadanos, que será uniforme para todos y enderezada no solo a la preparación para la guerra, sino también para la vida pacífica y sobre todo para la virtud. El ideal educativo de Aristóteles es netamente liberal y por ello condena las artes mecánicas como indignas del hombre libre y susceptibles de generar una sensibilidad tosca y vulgar. La influencia de Aristóteles sobre la educación posterior se debe a su naturalismo, que atribuye la importancia a cada fase del desarrollo, desde una didáctica gradual y ligada a los sentidos y a la imaginación,
así como una educación moral basada en los hábitos y en el dominio de sí mismo. La civilización helenística nace con la propagación de la cultura griega gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Alejandría se convierte en uno de los centros más importantes de la cultura, especialmente científica y literaria. Los movimientos filosóficos que se desarrollarán en la comunidad helenístico-romana pretendían garantizar al hombre la tranquilidad del espíritu. La educación elemental a cargo del didascalos comprende el aprendizaje de la lectura, la escritura y un mínimo de aritmética. Por su parte, la música, la danza y la gimnasia pierden gradualmente importancia y se convierten en algo accesorio y marginal. La educación media es impartida principalmente por el gramático, lectura y comentario de los clásicos. Las escuelas filosóficas, las instituciones de alta cultura como el Museo de Alejandría y las escuelas de medicina se caracterizaban por la convivencia cotidiana y prolongada del maestro con un pequeño grupo de discípulos. La formación recibida por los jóvenes era civil por las bases de la vida pública y social de la urbe y militar. Se trata de un tipo de formación esencialmente moral y práctica. La cultura literaria no ocupa en ella ningún sitio. El sentido del derecho es el que constituye la gloria imperecedera de Roma. La educación cristiana primitiva y la patrística. La inquietud religiosa era cada vez más viva y general. La buena nueva, anunciada por Jesucristo y predicada por sus discípulos incluso en Grecia y Roma. Pero la fuerza particular del cristianismo consistía en que a ese anhelo respondía bien apelando a sentimientos superindividuales como la fraternidad, la caridad y el amor ilimitado por el prójimo. Solo en la negación y el sacrificio de sí, en el ejemplo de Jesucristo crucificado, hay verdadera salvación, garantía de beatitud eterna, identificación mística en el mismo Cristo. En el cuarto Evangelio o de San Juan, la persona de Cristo se interpreta mediante el concepto de logos que había aparecido ya en el libro de la sabiduría. Logos, es decir, a Jesús se le atribuye la función de mediador entre Dios y el mundo y de salvador de la humanidad. El hombre nuevo nace en la comunidad de los cristianos, en el seno de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo del que los cristianos son los miembros. San Agustín es uno de los máximos pensadores de la historia de la humanidad y no solo el más grande padre de la iglesia, pero sí llegó a ser lo que fue. Ello se debe a que supo plantearse con sin igual originalidad especulativa e inquebrantable fe religiosa los problemas fundamentales madurados por el cristianismo. Aurelio Agustín nació en el 354 en Tagasta, África romana. Se ordenó sacerdote en 391. En 395 fue consagrado obispo de Hipona. La ciudad de Dios, su libro más vasto, compuesto entre 413 y 426. Dios y alma no son para San Agustín los objetos de dos indagaciones paralelas e independientes. Dios, en efecto, se manifiesta solo al alma, en la más recóndita intimidad del alma misma. Buscar a Dios significa recogerse en sí mismo y conocerse como lo que se es. Confesarse por su misma naturaleza, el hombre está ligado a Dios. Memoria, inteligencia y voluntad, las tres facultades del hombre, corresponden a las tres personas de la Trinidad Divina, y así como éstas constituyen una sola sustancia, así las tres facultades constituyen un alma única. Para la educación en la Edad Media y la alta escolástica, en el resto de Europa, la cultura empezó a florecer solo bajo la influencia de Carlomagno, cuyo móvil principal era procurar un número de funcionarios laicos y eclesiásticos suficiente para administrar el imperio. Su primera preocupación fue restablecer un cierto nivel cultural entre los clérigos, no todos los cuales sabían leer y escribir, de forma que a su vez pudieran fundar escuelas y difundir la cultura. Por otra parte, la escasez de maestros y lo difícil que era recibir una preparación adecuada hacían que a menudo en esas escuelas el profesor supiera muy poco, más que sus alumnos. La instrucción superior se ofrecía en las escuelas de los monasterios y las catedrales. Las escuelas catedralicias más importantes empezaron a extender diplomas de estudios que se denominaban licencia docendi, que facultaban para enseñar en el área de las diócesis. Las más famosas de tales escuelas eran las de Chartres para la gramática y la literatura,
la de París para la lógica y la teología, la de Bolonia para el derecho y la de Salerno para la medicina. Tomás, vástago de los condes de Aquino, nació en Rocaseca hacia 1225. La filosofía se debe servir exclusivamente de la razón y proceder mediante demostraciones necesarias. La teología, por el contrario, se sirve de principios admitidos por fe. Era la primera vez que en la escolástica latina se establecía una separación así de neta entre filosofía y teología. De ello resulta también que el universal, la forma hombre, no subsiste fuera de las cosas singulares, sino que sólo es real en ellas. Santo Tomás admite que el universal existe in red como forma de las cosas, post ren, es decir, en el intelecto, como especie abstracta, ante ren, solo en el espíritu divino, como la idea o modelo de las cosas creadas. La esencia es potencia respecto de la existencia. La existencia es el acto de la esencia y la unión de la esencia con la existencia, es decir, el paso de la potencia al acto, requiere la intervención creadora de Dios. La escuela franciscana de Oxford, Duns Scoto, alimentan un ideal altísimo y riguroso de la ciencia. Ciencia es únicamente aquello que se puede demostrar necesariamente. Aquello que no es susceptible de demostración necesaria, de que no es posible quedar convencidos con razonamientos rigurosos, está fuera de la ciencia. Pertenece al dominio práctico, es decir, al dominio de la acción o del conocimiento que sirve a la acción, al dominio de la voluntad. Y la voluntad es concebida por Scoto como arbitrio de indiferencia, capacidad de decidirse en uno u otro sentido, independientemente de cualquier motivo. El dominio práctico es en consecuencia el dominio de lo que es arbitrario, de lo que no se deja demostrar ni entender y solo puede ser fruto de voluntad. La sustancia común no es verdaderamente individual ni universal, antes bien, es de por sí indiferente a lo uno y a lo otro, pero precisamente por esa indiferencia no repugna ni a lo uno ni a lo otro. El Renacimiento y humanismo. En la Edad Media, dos formidables ideas, fuerza, merced, a las cuales se mantuvo viva una cultura que, sin ellas, quizás hubiera quedado prisionera de la fragmentación económica y de la involución política de tipo feudal. La historia de la civilización humana avanza lentamente, por rutas casi paralelas, la cultura europea haciendo de la civilización occidental una fuerza centrada e irresistible que de ahí a poco irrumpe por todos los caminos de la tierra, supera y domina cuanto obstáculo se le presente, persiguiendo la realización de los valores formulados en Occidente: independencia nacional, libertad política, justicia social, o sea, progreso civil, económico y cultural. Esta nueva mentalidad no fue un hecho repentino y milagroso, sino un proceso relativamente lento, cuyas primeras manifestaciones se advierten ya en pleno medioevo. Tal vida asociada e industriosa de los comunes, el surgimiento y desarrollo de las universidades, el delinearse de estados nacionales con un vigoroso poder central favorable a las burguesías urbanas. Tales fueron los humanistas y humanismo se llamó al nuevo tipo de cultura promovido por ellos. El término trae su origen de la importancia suma que en la formación espiritual del hombre culto se atribuía. Los humanistas tienen perfecta conciencia de estar luchando por un ideal de formación humana plena, contra la burda saidá de la Edad Media, para ellos fielmente representada en la inelegante dureza del latín medieval. Por eso pregonaban la necesidad de estudiar directamente y con atención a los clásicos y combatían los manuales escolásticos en que los clérigos habían aprendido por siglos el latín. La filosofía humanística renacentista. Tan es así que algunos de los mayores humanistas como Valla, Policiano, Agrícola y Ramo escriben obras de lógica justo para hacer valer la exigencia de métodos más fecundos que el silogístico. El platonismo y el aristotelismo
En el periodo humanístico renacentista vuelven a contenderse con nuevo vigor en el campo de la filosofía. Aparecen ahora renovados a fondo precisamente porque ambos se ponen en el terreno de la historiosidad y porque ambos se afanan en redescubrir el significado genuino de las doctrinas de sus respectivos fundadores, librándolas de las deformaciones que les había impuesto la Edad Media. Así, el conocimiento humano no coincidirá jamás con la verdad absoluta, es decir, con Dios que, en cuanto infinito, es el máximo absoluto, el ser del que no hay nada mayor. En cuanto al conocimiento que el hombre tiene de Dios, el Cusano considera que ese conocimiento no es único sino múltiple, y que esa multiplicidad revela la riqueza de la vida divina. Dios es como esos retratos que parecen mirar fijamente a quien los observa, cualquiera que sea el ángulo en que esté. En realidad, el verdadero rostro de Dios no está determinado ni por el tiempo ni por el espacio. Reforma y contrarreforma. La reforma de la vida religiosa solo podía ser resultado de un retorno a las fuentes mismas del cristianismo, o sea, no a los teólogos y a la teología greco-oriental, sino a la palabra de Cristo revelada en la Biblia. El arma principal del soldado cristiano es la lectura y la interpretación de la Biblia. Erasmo esperaba esa reforma o renacer que es la restauración de la verdadera naturaleza humana. Había aclarado el concepto fundamental de la reforma, renovar la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. Lutero se colocaba decididamente en un terreno de pura fe religiosa, donde la actitud fundamental consiste en abandonarse total e incondicionalmente a la omnipotencia divina. Erasmo seguía hablando como el humanista filósofo que era y por lo tanto se sentía llamado a defender aquella libertad sin la cual la dignidad del hombre pierde sentido. Lutero consideraba el magisterio directo de Cristo y los apóstoles como el único válido y la fe en la verdad del mensaje cristiano como base exclusiva de la salvación. La fe es la confianza en la justificación por parte de Dios. El retorno al Evangelio suponía negar la función mediadora del sacerdocio y de los sacramentos instituidos por la Iglesia. Lutero reduce los sacramentos primero a tres, luego solo a dos, bautismo y Eucaristía, pues solo estos dos habían sido instituidos por el propio Cristo, como lo atestiguan los evangelios. Mas, las buenas obras, que son fruto de la salvación, no consienten en ritos y ceremonias, sino en obras de la convivencia civil. Continuando con la historia de pedagogía en Occidente, encontramos la época contemporánea, la cual se caracterizó por el surgimiento del romanticismo. Este movimiento político se dio en Alemania y Reino Unido, acabando con la monarquía absoluta y entre sus principales fundamentos que reclamaban la libertad. Uno de los autores más destacados en la filosofía del romanticismo es Friedrich Froebel, porque en su teoría dice que el desarrollo del niño tiene cuatro etapas: infancia, niñez, adolescencia y la madurez, destacando que cada etapa tiene un proceso en el cual surgen sus propias estrategias. Él crea materiales y propone una serie de juegos, los cuales tienen como finalidad despertar en el niño habilidades como la representación de la forma, la materia, el color y el movimiento. Posterior a la unidad y la obra de los positivistas, encontramos la escuela italiana. Esta planteaba en el ámbito de la enseñanza una serie de problemas urgentes y a su vez graves. La situación educativa en ese momento de la historia era muy crítica, puesto que en 1861 el nuevo reino de Italia contaba con un 70% de analfabetos. La enseñanza en todos los niveles de educación hasta el nivel universitario se impartía para un gran porcentaje de personas. Sin embargo, los métodos de enseñanza eran muy poco eficaces.
El idealismo absoluto y el positivismo fueron dos manifestaciones fundamentales en el romanticismo del siglo XIX, en los cuales la idea de una realidad única e infinita que se desarrolla y progresa necesariamente, para el idealismo esa realidad es espíritu y razón. Para el positivismo es materia y fuerza. No obstante, muchas de estas ideas están en polémica con el positivismo y en conjunto constituyen una reacción que se encuentra en contra de este. El término idealismo contemporáneo por lo general es utilizado para indicar manifestaciones diversas y contradictorias de la filosofía antigua y moderna, razón por la cual se ha generado una variedad de conflictos por su significado, porque por el término idealismo se suele entender toda doctrina que reduzca la realidad a ideas, pero como también Platón hablaba de ideas, aplicando así este término también a la doctrina platónica. Para abordar la filosofía de la acción, pragmatismo, instrumentalismo, debemos tener en cuenta a un gran pedagogo, John Henry Newman, quien siendo anglicano se convirtió al catolicismo romano y fue cardenal. Puede considerarse como la primera manifestación de la corriente religiosa. En su obra Gramática del Asentimiento, que pretende ser una apología del cristianismo, Newman sostiene la tesis que caracterizará a toda la filosofía de la acción, de que el asentimiento no es un acto lógico, sino más bien un acto moral, que depende del deseo y de la voluntad. En el ensayo Idea de una universidad, Newman desarrolla algunas consecuencias pedagógicas de su planteamiento, sobre todo la idea de que la ciencia no es más que un medio a nuestro servicio y que la función propia de un instituto educativo es plasmar inclinaciones prácticas y religiosas, más bien que impartir conocimientos enciclopédicos. John Dewey y la Escuela Progresiva Norteamericana. Las obras más importantes de Dewey que aportan a la pedagogía son, primero, Mi credo pedagógico, segundo, Escuela y sociedad, tercero, Democracia y educación. Uno sus obras más importantes es Escuela y sociedad. Se compone de una serie de conferencias donde Dewey expone sus experiencias en una pequeña escuela experimental que había fundado en 1896 en Chicago, en conexión con su enseñanza de la pedagogía en la universidad de aquella ciudad y que por lo mismo se llamó Escuela Laboratorio. Para finalizar con este recorrido de la historia de la pedagogía en Occidente, vamos a hablar acerca de la nueva educación y las reformas escolares en la Europa contemporánea. En Europa se registró entre fines del siglo pasado y los primeros decenios del actual una renovación pedagógica. Fue la constituida por las llamadas escuelas nuevas, es decir, instituciones escolares de desarrollo fundadas y dirigidas por personas innovadoras. Encontramos una gran representante como lo es María Montessori. Muchas gracias, este ha sido nuestro aporte acerca de la historia de la pedagogía en Occidente.